La ley de cosenos nos dice que para todo triángulo, el valor del cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de estos mismos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Para que se entienda mejor, veamos la figura. Si tomamos como ejemplo al lado B, el cuadrado de B va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, es decir, A y C, menos el doble producto de estos mismos lados, de nuevo A y C, por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, que para este caso es beta. También puede verse que el ángulo es el opuesto al lado en cuestión. Ahora bien, veamos cómo podemos demostrar que estas tres expresiones se cumplen. Lo primero que haremos será trazar una recta perpendicular a cualquiera de los lados del triángulo, pero que además pase por el vértice del ángulo contrario. Por ejemplo, si selecciono el lado C, entonces la recta que tengo que trazar es la siguiente. Una recta perpendicular al lado C y que además pase por el vértice del ángulo contrario. Con esto estamos generando dos triángulos rectángulos en donde aquí tenemos a los ángulos rectos y además voy a definir esta altura con la letra H. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a centrarnos únicamente en el triángulo rectángulo que tenemos del lado izquierdo y vamos a calcular el coseno del ángulo alfa. Para ello vamos a recordar que el coseno se calcula como el cateto adyacente entre la hipotenusa. De ese triángulo de la izquierda podemos ver que la hipotenusa es B, pero no tenemos definido el valor del cateto adyacente. Así es que podemos hacer lo siguiente. Puedo definir esta distancia que necesito, que será el cateto adyacente del ángulo alfa, como X, y a la distancia restante entre los dos extremos del lado C le puedo llamar C menos X. Y con esto ya tengo todos los lados definidos para analizar este triángulo rectángulo. Por lo tanto, ahora sí puedo escribir el coseno de alfa de la siguiente forma. Me va a quedar que el coseno de alfa va a ser igual a X entre B. X es el cateto adyacente y B la hipotenusa. Y de esta expresión vamos a despejar a X, obteniendo lo siguiente. X es igual a B por el coseno de alfa. Es decir, simplemente pasé esta B que está dividiendo, multiplicando al otro lado de la igualdad. Y a esta expresión le llamaré la ecuación número 1. Y ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para este mismo triángulo rectángulo. Es decir, voy a escribir que B, que es la hipotenusa, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de este triángulo. Es decir, H al cuadrado más X al cuadrado. Y de esta expresión vamos a despejar el valor de H al cuadrado. Así es que nos va a quedar que H al cuadrado es igual a B al cuadrado menos X al cuadrado. Es decir, únicamente pasé restando este término X al cuadrado al otro lado de la igualdad. A esta última expresión le llamaremos la ecuación número 2. Y ahora vamos a aplicarle el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo que tenemos del lado derecho. Por lo tanto, ahora voy a escribir lo siguiente. La hipotenusa es A, así que voy a escribir A al cuadrado. Y eso va a ser igual a H al cuadrado, que es uno de los catetos, más C menos X, que es el otro cateto, elevado al cuadrado. Y de nuevo vamos a despejar el valor H al cuadrado.
teniendo como resultado lo siguiente. H al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos C menos X, todo eso elevado al cuadrado. Y a esta expresión le llamaremos la ecuación número 3. Y como podemos observar, tanto la ecuación número 2 como la ecuación número 3 describen el valor de h al cuadrado. Por lo tanto, vamos a igualarlas. Entonces voy a escribir igualando 2 y 3. Y tenemos lo siguiente. De la ecuación 2 tengo que h al cuadrado es igual a b al cuadrado menos x al cuadrado. Y de la ecuación número 3 tenemos que h al cuadrado es igual a al cuadrado menos c menos x elevado al cuadrado. Y vamos a desarrollar esta expresión. Del lado izquierdo vamos a dejar exactamente lo mismo. Y del lado derecho del igual vamos a tener que desarrollar este binomio que está elevado al cuadrado. Voy a colocar este signo negativo de momento. Voy a colocar este corchete y dentro de este voy a colocar el desarrollo. Tenemos que elevar al cuadrado el primer término, es decir, c al cuadrado. Después tenemos que restarle el doble producto del primer término, es decir, c, por el segundo término, que es x. Y finalmente tenemos que sumarle el cuadrado del segundo término, es decir, x al cuadrado. Cierro el corchete y ahí ya tengo el desarrollo. Continúo en la parte de abajo y de nuevo del lado izquierdo del igual tenemos exactamente lo mismo. Pero del lado derecho ahora vamos a tener lo siguiente. A al cuadrado menos c al cuadrado. Después tenemos que multiplicar menos por menos. Eso nos da un signo positivo. Y colocamos 2 que multiplica a c y que multiplica a x. Y finalmente multiplicamos más por menos. Eso me da un signo negativo. Y colocamos x al cuadrado. Y ya con esta expresión, ahora podemos simplificarla viendo que de ambos lados del igual tenemos el término menos x elevado al cuadrado. Así es que se eliminan entre sí y finalmente queda lo siguiente. B cuadrada es igual a al cuadrado menos c al cuadrado más 2 por c por x. Y ya que llegamos a esta expresión, ahora vamos a despejar el valor de a al cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar lo siguiente. A al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado. Esta c al cuadrado, como está restando, pasaría al otro lado sumando. Y este último término, 12x, como está sumando, pasa restando. Y me queda esto de aquí. A esta expresión le voy a llamar la ecuación número 4. Ahora bien, veamos que esta expresión, la número 4, se parece un poco a la primera expresión que tengo de este lado correspondiente a la ley de cosenos. Tenemos a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, igual que acá. Y lo que cambia es la parte final. Aquí tengo 2bc coseno de alfa y aquí tengo 2cx. Ya se parecen un poco, sin embargo, yo necesito tener el coseno de alfa y necesito que aparezca esta b. Además, no quiero o necesito el valor de x. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, recurrimos a la ecuación número 1 y vean que x es igual a b por el coseno de alfa. Entonces, decimos que vamos a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 4, o lo que es lo mismo, sustituimos el valor de x de la ecuación 1 en esta última ecuación que es la 4. Y por lo tanto vamos a tener que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces c. Y en lugar de x vamos a poner b
coseno de alfa. Si reestructuramos esta expresión, vean que podemos escribirla ahora de la siguiente manera. A al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2. Puedo poner a la b primero, ya que esto es una multiplicación, existe conmutatividad. Así que pongo primero a la b, después a la c y finalmente coloco el coseno de alfa. Y ahora sí, esta expresión es idéntica a esta de aquí. Y con esto queda demostrado que al menos la primera expresión correspondiente a la ley de cosenos se cumple, que es esta de aquí. Sin embargo, ¿cómo podemos determinar ahora las siguientes expresiones? Bueno, lo que podríamos hacer es tomar como referencia ahora al lado B de este triángulo, trazar una recta perpendicular a B y que además pase por el vértice de beta y realizar un análisis similar. Con esto obtendríamos una expresión más. Y la tercera la obtendríamos ahora tomando como referencia el lado A, trazando una recta perpendicular a A y que pase por el vértice en alfa y de nuevo realizar este análisis. Hasta aquí dejaré este análisis para que tú puedas practicar y determinar estas otras dos expresiones de la misma forma en la que aprendimos en este video.